Bueno, estamos en el estudio, el tema número 10 de Apocalipsis, sería la quinta iglesia, y vamos a leer la palabra de Dios desde el verso 1. Dice así, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vemos cómo Dios le habla a esta quinta iglesia de Sardis, este, pero en medio de ella hay un remanente fiel. Siempre vamos a caer en lo mismo. De todo lo que ves, siempre hay un grupo que ama al Señor, ya sea en esta iglesia, en la otra iglesia. Muchas veces la gente predica iglesia. Dios no te mandó a predicar iglesia. ¿No te mandó? Bueno, cuando Pedro predicaba, ¿qué predicaba? El templo de la hermosa que aparece en Hechos capítulo 3. No te mandó a predicar iglesia el Señor, ni te mandó a predicar institución el Señor, te mandó a predicar su palabra, su evangelio, un evangelio que te da vida y te resucita de entre los muertos. Entonces acá nosotros estamos viendo una iglesia que Dios la está acusando, pero es el propósito de Dios de que siempre se arrepientan. Para eso te manda, sería como un médico que te da el diagnóstico, te dice, bueno, mire, esto que usted hace no lo haga más, trata de no hacer esto porque se está complicando su salud. Bueno, pasa lo mismo con el Señor, Él ve la salud de cada iglesia, es decir, cuál es la vida espiritual de cada iglesia. Acuérdate que siempre Dios dice, yo conozco tus obras. Entonces vemos acá en el verso 1 de la palabra de Dios, Él se presenta y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sí, hay una actividad, hay una función, por decir así, en la iglesia, pero en el plano espiritual está desconectada de Dios, y eso significa que está muerta, ¿viste? No hay vida. Nosotros tenemos que revisar esta situación. Nosotros como creyentes nos incluimos todo en cualquier exhortación. No que esta palabra es para otro y no es para mí, no, toda la palabra es para mí y también para otro, no es solamente para los otros. Entonces tenemos que revisar nuestro génesis, es decir, nuestro principio. Cuando Dios nos dio su Santo Espíritu. Entonces acá tenemos que ver qué es lo que el Señor nos dio, qué es la obra que nosotros hacíamos al principio, porque también a la primera iglesia en Éfeso dice, pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Y a la iglesia que pasamos, en la cuarta iglesia, le dice, tus obras postreras son mayores que la primera. Y a la primera iglesia también, tu arduo trabajo para conmigo y que no has desmayado, es decir, tu actividad sigue. También es un sello, ¿viste?, del remanente fiel. Ellos siempre están sirviendo al Señor. No es que se van a ganar el cielo por servir a Dios. No, le sirven porque lo aman. Le sirve porque Dios le dio su Santo Espíritu. Le sirven porque el Señor también los manda a hacer una tarea. Como le dijo a Pedro, sígueme tú. ¿Mm?
Y bueno, y ahí lo vemos que Juan lo seguía, entonces dice, ¿y este qué? Bueno, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, quede a ti, sígueme tú, ¿viste? Bueno, cada uno tiene que saber qué tarea te encomendó el Señor. Por mucho que el otro diga, che, pero ¿qué pasa con este? No, a vos no te interesa qué pasa con ese. Dios es la cabeza de la iglesia y Dios le pide a cada uno la tarea. Y nosotros se la tenemos que presentar a Él en el tribunal de Cristo. A ver si te crees que vos le vas a presentar la tarea de los otros. No. Bueno, está bien cuando Dios te dé que predique, que exhorte, que enseñe. Y bueno, eso lo hace desde el púlpito de allá arriba y cada uno sabrá, el que tiene oído para oír, que oiga, dice el Señor. El Señor no obliga a nadie. Entonces vemos que acá el Señor dice, yo conozco tus obras. De que tienes nombre, bueno, iglesia tal y tal, perfecto. De que vives, sí, se ve actividad, pero estás muerto. Mirá vos, estás muerto, dice el Señor. Es para meditarlo. Entonces el Señor le llama en el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué es lo que está para morir? Todo está para morir. Todo, inclusive nosotros si el Señor no viene antes. ¿Qué significa eso? Anuncia las cosas que están para morir. Bueno, vos fíjate en la primera iglesia, Hechos capítulo 2, verso 38 para adelante. Iban, vendían sus posesiones, la traían a los pies del apóstol, estaban todo el día en el templo alabando a Dios, no hablaban en lengua, no, nada que ver. Dios, en el nuevo nacimiento cambia tu corazón de piedra, te da un corazón de carne y pone su espíritu para que andéis en sus caminos. Bueno, pero en estos postreros días, y bueno, casi todos están ocupados de su actividad, y se olvidan de la obra de Dios, es decir, han dejado, ¿viste? Entonces tienen una actividad, ¿viste? Como los religiosos que van un día por semana a la iglesia, ¿viste? Y ya creen que con eso dice, bueno, conformate con este. No es así. Sería como si tu esposa va una vez por semana a visitarte y te hace la comida y después no la ves más hasta una hora del próximo domingo. Entonces nosotros tenemos que ver todas estas cosas, como dice acá en la palabra de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cuáles son las cosas que están para morir? Todas. Pero ¿qué pasa con el creyente? Y está muy ocupado en el mundo. Que quiero esto, que quiero el otro, que quiero aquello, que quiero aquello, y cuando tenga esto y cuando tenga el otro. Bueno, podés tener eso, no está prohibido eso, ¿eh? No está prohibido, pero dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios, punto. Así funciona. Así funciona. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, afirma las cosas que están para morir. ¿Para qué amontonar un montón de cosas? Si se las vas a tener que dejar. ¿Te crees que te las vas a llevar? No. Y en vez de hacer tesoros en el cielo, haces tesoro en la tierra. Está bien que todo te sirve y si tenés una buena economía también te sirve. Acá eso muchas veces lo explicamos cuando explicamos en Mateo capítulo 24, ¿viste? Cuando Dios habla ahí todo de su venida, ¿viste? Y bueno, y habla como en los días de Noé, dice en Mateo capítulo 24, verso 37. Dice, bueno, cuando venga el Señor será así como en el día de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, bueno, no es malo que vos comás, bebás, comprés, te casés, porque ya te lo habíamos dicho anteriormente, ¿viste? 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, verso 3, verso 6, verso 7. Vos vas a ser un buen ministro de Dios. Entonces no está prohibido casarse, tampoco está prohibido comerse, tampoco está prohibido vender y comprar. Pero, ¿por qué habla eso? Y porque estaban las 24 horas ocupados en eso, sí, ahí es peligro, ¿viste? Y nunca tenían en cuenta la obra de Dios ni hacían la voluntad de Dios, tanto en sus vidas. Entonces,
Mateo capítulo 24, verso 37, dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Velar significa, bueno, ver, ¿viste? ¿Qué es lo que es? No está prohibido que vos comas, no está prohibido que compres, que vendás, no está prohibido que te cases. ¿Sabés lo que estaría prohibido, por así decirlo? Que tampoco está prohibido, el que tiene oído para oír que oiga. Es que te ocupes de todas estas cosas y abandones el lugar que Dios te ha dado. ¿Cuál es el lugar que Dios te ha dado? Bueno, lo tenés que saber vos, para eso te da el Espíritu Santo. Y esa obra que Dios te encomendó a vos, esa obra se la tenés que presentar a Él, no a mí, ni a los otros. Al Señor se la tenés que presentar. Porque toda la obra, te lo dije en primera de Corintios capítulo 3, pasará por el fuego, es decir, el fuego de su presencia, el fuego de su mirada. Entonces tenemos acá, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, a veces todo lo que tenés de un soplo puede desaparecer si no está hecho en el Señor. ¿Crees que todo eso te va a proteger? No te va a proteger, ¿viste? En el Antiguo Testamento el Señor le dijo, ¿qué crees? ¿Que vas a reinar porque te vestís de cedro y pintás tu casa de color púrpura? ¿Qué pasó con tu padre? ¿Acaso no comió, bebió, tuvo buena salud, viste, me entendés? Y honraba a Dios. ¿Y vos te crees que vas a vivir porque te rodeas de cedro, de cosas especiales y pintás de púrpura tu casa, viste? Bueno, y eso es lo que Dios dice. ¿Sabes qué es lo que te hace vivir y prolongar los días? El temor de Dios. Entonces, bueno, hay que trabajar. Dios dice que el que no trabaje, que no coma. No dice, bueno, alimentemos a los vagos. No, Dios no dice alimentemos a los vagos. Dios dice que debemos ayudar a los humildes, a los pobres, siempre y cuando ellos quieran trabajar. Si ellos no quieren trabajar, es problema de ellos. Dios dice, el que no trabaja, que no coma tampoco. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Es que tu seguridad no depende de todo lo que vos juntés. Tu seguridad depende de Dios. Ahora bien, si Dios quiere darte en abundancia, como le dio a Abraham, como le dio a Isaac, a Jacob, como le dio a Salomón, como le dio a David, mira la ofrenda de David, que él ofrendó para hacer el templo de Jehová. Y bueno, en oro, ¿sabés cuánto es el cálculo que aparece ahí? Y son dos camiones y acoplado, dos camiones. Viste que cada camión, cuando te agarra la balanza, tenés que pesar 40.000 kilos, ¿viste? Bueno, el chasis, el acoplado, dos camiones así, lleno de oro. Esa fue la ofrenda en oro que dio el rey David para construir el templo de Jehová. Y él le dijo, Señor, te doy un poco de lo mucho que me diste. Entonces, bueno, Dios te puede dar, amén, hermano, si también el dinero es útil en la obra de Dios. Sin dinero no se puede hacer nada. Por eso también Dios te dice que tenés que ofrendar, ¿me entendés cómo es? Y bueno, que el que siembra escasamente recoge escasamente y el que siembra abundantemente recoge abundantemente. Bueno, es importante eso para el servicio de Dios. Pero si tu corazón está ocupado las 24 horas en toda esa situación y perdiste, hermano. Perdiste. Por eso el Señor te dice en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, es decir, mirar qué es lo que está pasando con tu vida, no con la vida de los otros. Olvídate de la vida de los otros. Eso de estar ocupado en la vida de los otros es una pérdida de tiempo. ¿Para qué te ocupás de la vida de los otros? ¿Para salir a chumear y a criticar? Vos ocupate de tu vida, punto. Y lo demás, bueno, listo. Yo no me ocupo de la vida de los otros.
Ni Dios se ocupa de la vida de los otros, se ocupa de tu vida. Y a ti te va a pagar según tus obras también, en el sentido, no de que seas salvo por obra, en el sentido de qué tarea Dios te encomendó a vos. Y esa tarea se la tienes que presentar a Él. Lo que haga el otro, punto. Si otro trabaja y va al casino y se juega todo el dinero, bueno, el problema de él, el problema de su familia. Vos no vas ni a ganar ni a perder por juzgar al otro. No, déjalo, cada uno presentará su obra. Entonces Dios dice, acuérdate pues de lo que has recibido, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Siempre Dios te habla de las primeras obras. Ahora, bueno, seguimos adelante con la palabra de Dios, dice, pero tiene unas pocas personas, verso 4, en Sardi, que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Viste? Acá aparece otra vez el remanente fiel. La situación tuya, la situación mía y la situación de la iglesia, Dios no te puso por juez de nadie. Acá el único juez es Dios. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo y hay un remanente fiel en todas las iglesias, a excepción en la iglesia prostituida, pues si no te das cuenta que esa iglesia prostituida te lo tiene todo al revés, conforme a la palabra de Dios, mira lo que hace el diablo, te lo pone todo al revés. Bueno, ya es problema de ellos, pero vos acá te afirma la palabra de Dios, que hay un remanente fiel. Ese remanente fiel sigue al Señor. No me sigue a mí, no te sigue a vos, ni sigue a nadie, sigue al Señor. ¿Y para qué es importante que ellos sigan al Señor? ¿Sabe para qué? Y para que ayuden a los demás. Porque nadie, para el remanente fiel, es un héroe, ni es alguien a quien seguir. Entonces, ¿qué pasa? Ni el Señor permita, cae un apóstol, cae un profeta, cae un evangelista, cae un pastor, cae un maestro. Bueno, vamos hermano, van y te ayudan para seguir. No te juzgan. Porque el remanente fiel sabe la palabra de Dios y dice, no juzguéis, no te juzga y te levanta. ¿Por qué? Y bueno, se dice que la iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Dios cuando ves que cae, ¿qué te interesa? Si es el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol, el maestro. ¿A vos qué te interesa quién es? Son hijos de Dios, son tus hermanos, punto. Tiene un ministerio más grande que vos, por supuesto, punto. Y andás a ver si es más grande el ministerio de ellos que el tuyo. Ahora bien, cuando ellos son heridos en el campo de batalla, ¿por qué son heridos? Es porque luchan contra el diablo. Y vos te descuidás y te pasa como Pedro, terminás llorando afuera. Entonces no es para que vos juzgues, porque vos no sos un religioso, a menos que vos seas un religioso. Y juzgá, y que acá, y que allá, y a vos, ¿quién te manda a juzgar a alguien? Primero, para juzgar tenés que tener prueba, y tenés que tener por lo menos 3 testigos, te dice Dios. 2 o 3 testigos. Y aparte que no te manda a juzgarlo públicamente, ve y háblale estando tú y él a sola. Y si él se arrepiente, bien. Y si no, busca 2 testigos, 3 y le habla. Bueno, y si no hace caso, se lo decía a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo que pasa es que tienen que aprender algún día, niñitos del colegio, no sé, del jardín infante. Algún día van a tener que aprender la palabra de Dios. Y que se ponen de abogado de todo el mundo. ¿Y quién te manda a vos ponerte abogado de todo el mundo? Cuando Dios te lo advierte eso. Que tenés que hablarle, dice que tenés que tener cuidado, no vaya a ser que reprendiéndole también tú seas tentado y también caiga. Te va a pasar como Moisés, que se enojó y quiso la serpiente y se contaminó. Eso es como un virus. Y no tenés que enojarte. Y en vez de hablarle a la piedra, la golpeó. ¿Y entonces qué pasó? Ya Dios le llamó y le dijo, bueno, ahora por esta situación, ni vos ni tu hermano van a entrar. Pero ¿qué pasó con Moisés, que era un hombre, según Dios, manso? Se enojó. Bueno, no tenés por qué enojarte, ya la palabra de Dios te va iluminando. Y aparte que vos tenés que aprender la palabra de Dios. Y no andar haciendo cosas que Dios te prohíbe, ¿me entendés? Por eso tenés que leer un poco las escrituras.
Y cuando Dios te dice que es doctrina de demonio, prohibir casarse, no le podés prohibir que se case la gente. ¿Y para qué prohibís que se case la gente? Y así le pasa a esa iglesia, ¿viste? Tiene problemas de juicio en todo el mundo. Entonces, te das cuenta que si quieres ser un siervo de Dios, tenés que aprender la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Vos vas a un abogado porque tenés un problema. Para que el abogado, terrenal por supuesto, te diga de qué manera podés solucionarlo o de qué manera a ese juicio te vas a presentar. Y bueno, y el abogado te empieza a decir, ¿sabes qué pasa? Que mi bisabuelo, o que mi abuelo, o con mis padres, o mis tíos, ¿me entendés cómo es? Hacían así, ¿y a vos qué te interesa lo que hicieron sus padres, sus abuelos, su todo? ¿A vos te interesa qué es lo que dice la ley y qué es lo que dice el juez? Y conforme a eso vos vas a ser juzgado por el juez, no por lo que dice tu mamá y tu papá. Y vos vas a la iglesia para aprender la ley de Dios, para aprender qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo vas a hacer su voluntad si no sabes lo que le agrada a Dios? ¿Qué te crees que su voluntad es congregarse nada más? Y va y te congregás y capaz que metés tu cuerpo ahí, tu espíritu, vaya a saber dónde está pensando. No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, bueno, vos aprendés y empezás a hablar lo que Dios dice y no te metés con un montón de cosas diciéndole a la gente, vos tenés que hacer así, vos tenés que hacer así, porque vos lo creés. ¿Y a quién le interesa lo que vos creés? Al creyente y a la iglesia le tenés que enseñar lo que Dios dice que tiene que creer. ¿Me entendés? Y como le dijo a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Bueno, que los otros, ¿por qué te juntás con los gentiles? ¿Por qué te juntás, pobrecito? También los apóstoles, no vas a creer que llegaban hasta ahí nomás. Por eso Dios le manda a Pablo, ¿viste? Para que se ubiquen. ¿Me entendés cómo es? ¿Mm? Tanto fanatismo con los judíos. Los judíos son amigos de Dios, te lo he dicho 24.000 veces, punto. Los judíos son amigos de Dios, la iglesia es la esposa del Cordero. Y no hay cosa más íntima que la iglesia, punto y aparte. Y la Biblia termina la Biblia, cuando Jesús le habla a la iglesia. No le habla a ningún grupo, no le habla a este grupo, al otro grupo, no. Y la iglesia son los que han sido renacidos y resucitados por Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Entonces nosotros ahí estamos viendo en la palabra de Dios. Pero también dice, verso 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, sabemos quién es el que vence. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Punto. Vos te vas, por ejemplo, a San Juan, ahí en el capítulo 5, y dice el Señor, dice que ha llegado la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz y la que lo oyeren vivirán. Cuando Jesús te dice ha llegado la hora y ahora es, no la resurrección cuando el Señor venga, ni la otra segunda resurrección en el juicio del trono blanco, no. Ha llegado la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Punto. Dios hace una resurrección, como le dijo a Lázaro, 4 días muerto y le dijo, sal fuera, y salió fuera, punto. El poder de Dios. Y bueno, cuando Dios da resurrección, te da vida, porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te da vida y ahí te transformas en un hijo de Dios. ¿Y esa vida en qué consiste? Y en que quita el poder de la presencia del diablo en la vida del hombre y coloca su Santo Espíritu. Y sos un hijo de Dios. Por eso habla de vencer. ¿Quién es el que vence? Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que resucitó y todo aquel que recibió el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor te cambia. ¿Cambiaste vos? ¿Vos cambiaste? ¿O seguís siendo siempre el mismo, pero tenés fe en Dios? No, pará. Hay un cambio, por eso te dice haz las obras primeras. No habla de las obras primeras de cuando no eras resucitado. Habla las obras primeras de cuando conociste al Señor. Él colocó su espíritu, vos tenías un amor, servías al Señor. Bueno, hacer las obras primeras. Por supuesto que si te dormiste, por supuesto que si te alejaste, bueno, tenés que empezar. Por supuesto que no vas a empezar corriendo. Si vos te caíste, te desmayaste, no te levantás y salís corriendo. No, bueno, te levantás,
te ambientás, empezás a caminar y empezás a hacer lo que el Señor te dijo, le pedís perdón a Dios y Dios te va a restaurar. Dios siempre te llama al arrepentimiento. Hasta el último día de tu vida te llama al arrepentimiento. Ahora dice el verso 5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay muchos que se meten con este versículo, salen como pelota de goma, retrocediendo para atrás. Bueno, no hay ningún cuco eso de que el Señor va a borrar tu nombre del libro de la vida. No digo tu nombre, el nombre de aquellos que no son de Dios. Ahora es importante, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y bueno, decile a tu iglesia, que son fanáticos de tu institución, que empiecen a preparar una escalera porque tienen que subir allá al tercer cielo para inscribir los que son de Cristo. ¿Te das cuenta vos? ¿Te das cuenta vos del fanatismo humano? Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, ¿qué significa esto? Que hay una profesión y Dios acepta la profesión de todos. Sí, yo acepto al Señor. Bueno, está bien, acepto al Señor. ¿Y qué pasa? ¿Vos te das cuenta si tenés vida o no? Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste? 6 meses, 1 año, 2 años. Y después, ya, si te he visto no me acuerdo. Eso es una profesión. Por eso los famosos teólogos. Antes de ser teólogo, tenés que ser un enviado de Dios o un profeta del Altísimo. Hay una diferencia muy grande. Bueno, ¿qué te dicen los teólogos? No, porque los evangelios es pura ley, hermano. Es pura ley los evangelios. Porque vos fijate, hermano. ¿Sabes lo que pasa? Que ya el hombre también le quiere decir al Señor lo que tiene que hablar. Así que todo lo que habló el Señor de los evangelios, viste, no es nada para la iglesia, ¿no? No, porque la iglesia, hermano, viste, cuando vino el Espíritu Santo, está bien, cuando vino el Espíritu Santo y dio capacidad y mostró más ampliamente. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. No hay tres dioses, hay un Dios manifestado en tres personas. Entonces todo lo que habla en el Nuevo Testamento es válido. Vos te vas a San Juan, capítulo 15. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, para los mendocinos es el sarmiento. Nosotros le decimos sarmiento. Bueno, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. ¿Viste? El podador corta acá, corta allá, y es la vida del creyente. ¿Viste? El Señor pone, esto lo saca, lo otro lo saca, de una manera o de otra, y te va limpiando para que vos lleves fruto. Ahora bien, Dios dice ahí en San Juan capítulo 15, y todo aquel pámpano que no lleva fruto será quitado de la vid, es decir, del Señor, y será echado en el fuego. ¿Qué hacen los viñadores con el pámpano? Y bueno, lo usan para caldear el horno, para calentar el horno. Será quemado. Ahí no te habla, viste, de cosas, no te habla de religión. Bueno, vos hiciste una decisión por el Señor, ¿sí? ¿Y a dónde está la decisión por el Señor? ¿Ya no va más? No, no es así. El remanente fiel, ahí está, en medio de esa iglesia. Hay un desastre en esa iglesia. Dios dice que todo eso está muerto, pero siempre Él tiene un remanente. ¿Por qué? Pues ese remanente ni se olvidó de Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios y está ahí. Bueno, está ahí, hay un lío terrible, sí. Yo creo que en estos postreros días el peor problema está dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo te lleva el conflicto dentro de la iglesia. Pero ahí tenés, viste lo que Dios dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y es lo que te dice en San Juan capítulo 15. Todo pámpano que en mí no permanece será quitado. ¿Quién lo quita? El Padre, que es el labrador. Y se tira y se seca y lo echan al fuego. Y todo pámpano que permanece en mí, en la vid verdadera, por eso dice yo soy la vid verdadera, lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando se separa el que se postula para el Señor,
es cuando ya te olvidas de Dios. Yo sé que la iglesia es tan problemática, súper problemática, y termina, como ya lo vamos a ver, en la iglesia número 7, donde ellos se han adueñado de todo. Bueno, perfecto, listo, vas a una iglesia y es un desastre, vas a otra iglesia y bueno, y puede ser buena, no voy a decir que todo es malo, pero, la vida que hay en vos sigue adelante. ¿Sabés cuál es el problema de la muerte de esta iglesia? Que se están ocupando de muchas cosas en vez de ocuparse de lo que Dios le mandó. Y si vos te vas a la palabra de Dios, viste, cuando lo querían retener al Señor, dice, no, dice, porque yo tengo que ir a otras ciudades porque para esto he sido enviado, para predicar el Evangelio. Dios no vino para que vos estés de picnic, ni para que tu iglesia esté de, oh, en reunión de los hijos de la luz, todo el día metido ahí adentro. ¿Qué es lo que es eso? Una iglesia, una cueva. Entonces Dios acá vino para salvar lo que se había perdido. Velo en San Juan capítulo 4, cuando los samaritanos lo invitan a entrar. Bueno, él fue. ¿Cuántos días tuvo? En el verso 40, ¿qué te dice? Que tuvo 2 días. Y en 2 días le hablaron, resucitaron, se dieron cuenta de que él era el Mesías y los otros estaban toda la vida metidos en el templo y le escupieron. Bueno, pero lo que yo te quiero decir, que Dios no vino para que vos estés de picnic. El proyecto de Jesús, por eso se llama, Jesús significa Salvador. El propósito de Cristo es salvar a las almas. Bueno, si tu iglesia no se ocupa de eso, te fuiste. Y muchos dicen, bueno, hermano, pero el don. Pero escúchame, es que Dios no te manda a vos a cosechar, te manda a sembrar la palabra de Dios. Claro, hay poca fe ahora en el mundo, y hay muchas religiones, pero siempre hay alguien que te espera. Ahora, lo logres o no lo logres, no es tu problema. Si no hay nada, es porque no hay nada para Dios. Pero si hay algo, ¿me entendés? Dios lo va a resucitar. Pero Dios te va a pagar igual. Si Dios no te paga porque vos ganaste 100 almas o porque ganaste una, Dios te paga igual cuando empezás a hacer lo que Él hizo. Entonces, bueno, si tu iglesia se prostituyó, si tu iglesia vive, pero en una actividad religiosa, pero se olvidaron de evangelizar, bueno, salí vos. Muchas veces nosotros decimos del don del evangelista, perfecto, pero también hay un profeta que dice, bueno, ¿quién irá por nosotros? Dice Dios, y él dice, envíame a mí. Bueno, a veces tenés que hacerlo, como a veces me ha tocado a mí, que estoy en una iglesia, tengo que evangelizar, tengo que profetizar, tengo que enseñar, tengo que pastorear, tengo que hacer 20.000 cosas porque estoy solo. Por supuesto, después la iglesia va creciendo y aparecen los dones. Bueno, listo, pero lo que más vida le va a dar una iglesia, olvídate, es la evangelización y hacer discípulos. Si vos te olvidás de eso, chao, te fuiste, estás muerto. Sí, tenés nombre, iglesia, nombre, bla, 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 bla. Pero estás muerto a los ojos de Dios. No hay actividad, no hay nada. Por supuesto, siempre Dios tiene un remanente fiel y a eso le hablamos. Bueno, que el Señor te bendiga.